Muy buenas. La sesión de hoy va sobre la introducción a la salida de la circulación extracorpórea. Este es el índice que vamos a seguir y, en primer lugar, tenemos que definir qué es la circulación extracorpórea, que no es más que la técnica que permite detener el latido cardíaco manteniendo circulación y oxigenación periférica a través de una bomba de circulación extracorpórea. Y, por lo tanto, ¿qué es una bomba de circulación extracorpórea? Es un dispositivo que permite reemplazar la función cardíaca y pulmonar de manera temporal durante las cirugías que requieren la detención de la circulación sanguínea, como por ejemplo la cirugía cardíaca. ¿Qué componentes va a tener la circulación extracorpórea? En primer lugar, va a tener una línea venosa que comunica las cavidades derechas con el reservorio, una línea arterial que lleva la sangre desde el reservorio al paciente, pasando por el oxigenador, el reservorio, que va a ser el depósito en el que se almacena la sangre de la línea venosa y de los sistemas de aspiración del campo quirúrgico. El oxigenador es el dispositivo que realiza el intercambio gaseoso y la bomba de perfusión es el dispositivo que infunde la sangre al paciente desde la línea arterial. El intercambiador térmico va a permitir regular la temperatura de la sangre que se infunde al paciente, las líneas de aspiración que ya hemos dicho que permiten aspirar la sangre desde el campo quirúrgico y el sistema de infusión de cardioplegia administra dicha solución para mantener la protección miocárdica. Y luego va a presentar algunos sistemas de seguridad. Por lo tanto, ¿cuántas líneas y cánulas va a tener este sistema? Va a tener una línea venosa que transporta la sangre desde el paciente al reservorio, la línea arterial que reinfunde la sangre al paciente tras pasar por el oxigenador e el intercambiador, y esta línea siempre va a tener un filtro arterial para evitar embolismos. Y luego las cánulas, que son los dispositivos que se introducen en las cavidades o vasos, que dan continuidad a la línea y por lo tanto al circuito. ¿Cómo va a ser el manejo anestésico de esta salida de la circulación extracorpórea? Bueno, pues es un punto crítico de la intervención por varios motivos. En primer lugar, porque es un punto de transición desde el soporte artificial a la autonomía fisiológica del paciente. Por lo tanto, se tienen que integrar una serie de variables hemodinámicas, quirúrgicas y anestésicas, y esta situación es altamente variable interpaciente e interprocedimiento. Por lo tanto, el anestesista tiene que ir viéndolo caso a caso. Y esta salida tiene un impacto directo en la morbimortalidad posoperatoria y hay que recordar que tiene una alta posibilidad de reentrada en la bomba, de hasta un 10%. Entonces, ¿qué fisiopatología va a presentar el paciente tras la circulación extracorpórea? Bueno, pues en primer lugar, a nivel hemodinámico, la bomba de circulación extracorpórea va a modificar en el paciente tanto la precarga como la poscarga. Por lo tanto, tras la desconexión de el ventrículo izquierdo se puede distender, aumentar bastante la poscarga e iniciar una disfunción ventricular que conlleve un edema agudo de pulmón y bajo gasto cardíaco. El paciente también puede presentar un SIRS por el contacto de la sangre con superficie no endotelial. Esta va a producir la activación del complemento y de los leucocitos que van a liberar citoquinas proinflamatorias que pueden desencadenar vasoplegia, disfunción endotelial, coagulopatía de consumo y edema. En tercer lugar, el paciente puede sufrir alteraciones metabólicas, principalmente relacionadas con el calcio, el potasio y con el pH, que desencadena arritmias y alteraciones de la contractilidad. Y por último, se puede producir una alteración de órganos y sistemas por hipoperfusión. Los más afectados van a ser el cerebro, que puede perder la autorregulación cerebral y producirse embolismos, y los pulmones, que se puede producir el síndrome de reexpansión pulmonar, una inflamación y atelectasias. Por lo tanto, la salida de la circulación extracorpórea debe ser un proceso gradual para que se restablezca de manera correcta la función intrínseca del corazón y tiene 3 pilares básicos. En primer lugar, se tiene que producir la corrección anatómica completa del defecto, que el paciente se encuentre en una estabilidad hemodinámica y nosotros, para corroborar eso, debe tener una monitorización invasiva avanzada y debe cumplir una serie de ítems que nosotros debemos revisar uno a uno antes de que se produzca la salida de la circulación. En primer lugar, hay que revisar la temperatura.
Este tipo de cirugías se suelen realizar en normotermia, pero aún así hay que comprobar que el paciente se encuentra en ella y que evitar el sobrecalentamiento y que es evitar que se produzca la hipertermia cerebral. Para ello se van a monitorizar de dos maneras. Se va a colocar un termómetro a nivel nasofaringeo que nos va a dar la temperatura central, que la óptima sería entre 36 y 37 grados. Y se va a colocar un segundo termómetro a nivel rectal o vesical, donde lo óptimo va a estar por un grado inferior. ¿Por qué son necesarios ambos? Porque cuando se produce la salida de la circulación extracorpórea se puede sobreestimar la temperatura nasofaringea y pensar que se está produciendo una hipertermia. Hay que hacer una preparación cardíaca del paciente. Lo ideal y lo óptimo para nosotros es cuando se produzca la salida de la circulación extracorpórea, el corazón encuentre el ritmo sinusal a 75-95 latidos por minuto de manera espontánea, pero es probable que se produzca alguna alteración y que se produzcan otros ritmos. En caso de que se produzca una bradicardia, siempre se puede administrar atropina, pero como está el campo quirúrgico expuesto, también se puede colocar un marcapasos epicárdico en el ventrículo derecho. Si se produce una taquicardia, hay que descartar en primer lugar las causas subyacentes, que el paciente se esté despertando, que haya una hipovolemia, que haya una isquemia, y en este caso pues habría que solventar la causa y realizar o la cardioversión eléctrica o administrar fármacos antiarrítmicos si se produce un compromiso de la función ventricular. Y hacer un aporte que en caso de que se produzca una fibrilación ventricular se haría una desfibrilación, pero con una energía mucho más baja, puesto que se puede realizar la desfibrilación interna. Y siempre que se produzca una alteración del ritmo cardíaco hay que descartar alguna alteración metabólica porque suelen ser la causa. Otro ítem que hay que valorar es la precarga del paciente, que como ya sabemos es el grado de estiramiento de las fibras musculares miocárdicas al final de la diástole, es decir, se corresponde con el volumen telediastólico. Nuestra misión va a ser optimizar el llenado ventricular, obteniendo el llenado del corazón que está vacío por la circulación extracorpórea hasta alcanzar el volumen telediastólico adecuado. ¿Cómo podemos saber cuál es esa precarga óptima del paciente? Pues a través de parámetros indirectos como la presión de la aurícula izquierda, la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar, pero tenemos una herramienta que sería el gold estándar, que sería la ecocardio transesofágica, que nos permite valorar el volumen telediastólico, la contractilidad del corazón, las presiones de llenado y estimar el gasto cardíaco. El siguiente ítem a valorar sería la contractilidad. Hay que estar evaluándola de manera constante, tanto de manera cualitativa como cuantitativa, y se puede hacer tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho además tiene la ventaja que está expuesto en el campo quirúrgico y se puede ver a simple vista. En caso de que esté disminuida, el fármaco de elección sería un inotropo. Y también se pueden poner dispositivos de asistencia ventricular en caso de que haya refractariedad de tratamiento. Existe una serie de factores asociados al uso de inotrópicos ante bajo gasto cardíaco en la salida de la circulación extracorpórea. Algunos ejemplos podrían ser que el paciente tenga mayor de 60 años, que sea EPOC, que tenga una disfunción diastólica, una fracción de eyección baja, que haya tenido un infarto previo o que tenga alguna insuficiencia valvular. Destacar aquí brevemente los ítems que deberíamos valorar mientras se está utilizando la ecocardio transesofágica. Son 6. En primer lugar, hay que valorar la función ventricular tanto izquierda como derecha. Se hace, como ya he dicho, una evaluación cualitativa y cuantitativa. Se puede valorar la fracción de eyección y se pueden valorar la presencia de alteraciones en el movimiento parietal. Hay que calcular el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la velocidad sistólica del anillo mitral por Doppler tisular y que haya ausencia de dilatación ventricular. En segundo lugar, se valora la función valvular. Hay que valorar tanto la morfología como la función, descartando que exista una estenosis o una insuficiencia.
Hay que evaluar la aorta y los grandes vasos. Esto es principalmente para descartar complicaciones relacionadas con la canulación. Hay que descartar que exista derrame pericárdico o taponamiento. Hay que descartar que exista también aire intracardíaco y hay que descartar que exista shunts intracardíacos, es decir, que exista algún defecto septal. El siguiente ítem a valorar debe ser la poscarga, que como ya sabemos es la resistencia o fuerza contra la que el ventrículo debe contraerse para eyectar la sangre durante la sístole, que corresponde al flujo sanguíneo sistémico, flujo coronario y perfusión periférica. Está íntimamente relacionado con las resistencias vasculares sistémicas y en caso de que éstas estén bajas va a haber una perfusión arterial sistémica inadecuada y se puede compensar utilizando un vasopresor. En caso de que estas resistencias estén altas, se deteriora el rendimiento cardíaco, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen una función ventricular deficiente. El siguiente ítem a tener en cuenta es que hay que hacer una preparación pulmonar, hay que aspirar a través del tubo endotraqueal, hay que hacer una insuflación manual suave de los pulmones, ventilar con FiO2 elevada, tratar broncoespasmo en caso de que exista, descartar que existan neumotórax o derrame pleural y considerar que necesite presión positiva o que se ha trasladado con un respirador a la unidad de cuidados intensivos. Hay que hacer controles de gasometría continuos, esto lo realiza el perfusionista, por lo que hay que tener una estrecha relación y comunicación con él. Y hay que valorar 3 ítems principalmente. El calcio, que ya sabemos que ayuda a la contractilidad cardíaca y al control de arritmias, que los valores normales están entre 1 y 1,3 milimoles y que está indicado no administrarlo de manera sistemática, solamente cuando haya un déficit. El potasio, es común que exista hiperpotasemia, puesto que la solución de cardioplegia tiene un elevado nivel de potasio y ante una hipopotasemia refractaria al tratamiento se debe solventar primero una hipomagnesemia. Y el tercero sería la acidosis, que ahora existe, ya no es la triada de la muerte, sino que se habla ya de la tétrada o diamante de la muerte, en la cual se incluye hipotermia, coagulopatía, acidosis y se añade la hipocalcemia. Hay que valorar la coagulación del paciente, puesto que una vez que entra en circulación extracorpórea el paciente va a estar anticoagulado con heparina sódica a 3 miligramos kilo, por lo tanto habrá que revertirlo con protamina. Esta reversión debe ser en el momento idóneo, que es cuando se retiran ya las cánulas arteriales y venosas. Se calcula la dosis 1:1 y hay que diluirlo, puesto que produce vasoplegia. Una vez que se ha administrado, se comprueba dicha reversión con el ACT, que el valor basal va a ser entre 100 y 120 segundos. Y pues también se pueden realizar test viscoelásticos o hacer una analítica para comprobar las plaquetas. Y todos los déficits que se vayan hallando hay que corregirlos. Los pasos de salida de circulación extracorpórea. Bueno, pues el anestesista, el cirujano y el perfusionista tienen que estar coordinados durante todo el procedimiento y el anestesista tiene que tener una visión directa tanto al campo quirúrgico como al ecocardio transesofágico y tener acceso a la máquina anestésica. Y el objetivo es desviar la sangre de vuelta hacia el corazón del paciente, obstruyendo el drenaje venoso hacia la bomba de circulación extracorpórea, mientras se disminuye el flujo de la bomba a medida que se va vaciando el reservorio y va aumentando la contribución del corazón al flujo sistémico. ¿Cuáles van a ser estos pasos? Bueno, los pasos van a ser los siguientes, que se van a superponer unos a otros, pero hay que darles un orden. En primer lugar, se produce el desclampaje del pinzamiento aórtico y por lo tanto se pone fin a la isquemia. Se inicia la reperfusión coronaria y se hace el lavado de la solución de cardioplegia. Se recupera el latido espontáneo, que lo óptimo sería que consiguiese el ritmo sinusal a 75-95 latidos, pero en caso de que no ocurra, pues ya hemos hablado de lo que se podría hacer de tratamiento. Se inicia la ventilación pulmonar con FiO2 elevada y se visualiza con la ecocardio que hay una buena contractilidad cardíaca, que se ha reparado correctamente el defecto a nivel quirúrgico, que no exista aire intracavitario, calculando la precarga y el llenado cardíaco.
corregir las alteraciones iónicas y optimizar el corazón. Y posteriormente se realizará el pinzamiento de la cánula venosa de manera progresiva mientras se produce el llenado ventricular. Recordamos que la cánula venosa se encuentra en la aurícula derecha y en la vena cava. Y constantemente se está revisando con la ecocardio que todo se está haciendo de manera correcta. Se va reduciendo poco a poco el flujo arterial para que sea el flujo del miocardio el que circule, y se comprueba constantemente que el estado hemodinámico del paciente es correcto. Se disminuyen los flujos arteriales a mínimo, que sería 0,5 litros por minuto, y posteriormente se hace el clampaje completo de la cánula venosa. Aquí se habría concluido el bypass cardíaco. Ya posteriormente se comienza la decanulación. Primero se retira la cánula venosas y segundo se retira la cánula arterial. Cuando se realiza esta segunda retirada, el objetivo es que la sistólica esté por debajo de 90 para que no se produzcan disecciones, rotura o discencia de la sutura. Y una vez que se ha hecho toda la decanulación, se puede proceder a revertir la anticoagulación con protamina a dosis 1:1 y diluida para evitar la vasodilatación. Existen algunos libros que dicen que se puede retirar que se puede administrar, antes de retirar la cánula arterial. Esto puede producir trombosis de la cánula, pero permite corregir la vasoplegia por la protamina. Y después de administrar la protamina, siempre hay que verificarlo con el ACT. Posteriormente se realiza hemostasia, que es corregir todas las alteraciones de la coagulación y transfundir en caso de que sea necesario. En caso de que haga un punto sangrante, corregirlo de manera quirúrgica. Y por último, la transfusión de sangre residual del recuperador. Las estrategias farmacológicas. La disfunción ventricular perioperatoria suele ser un estado transitorio del deterioro contráctil que puede precisar de manera transitoria inotrópicos positivos. Es posible que el paciente no sea suficiente y necesite combinar inotrópicos con vasodilatadores o vasoconstrictores para mejorar el gasto cardíaco. Y si es refractario a todo este tratamiento, necesitará dispositivos de asistencia mecánica. Por lo tanto, el manejo farmacológico va a ser una herramienta personalizada y dinámica para optimizar la perfusión sistémica. Hay que evitar administrar catecolaminas en exceso porque aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y pueden generar taquiarritmias. Como ya hemos dicho, se pueden combinar inotrópicos, vasodilatadores y vasopresores al mismo tiempo, y que una reducción del gasto cardíaco se corresponde con una reducción del aporte del oxígeno y de la perfusión tisular. Estos son los fármacos de elección. No voy a entrar a explicar cada uno de ellos, puesto que ya se dio una sesión hace un mes y pico sobre esto de manera muy amplia, así que dejo la tabla y para revisar lo que haga falta. ¿Cuáles pueden ser las situaciones en las que se encuentra el paciente tras salir de la circulación extracorpórea? Bueno, pues se pueden clasificar en 5 tipos. El primero va a ser una vasoplegia por shock distributivo, ya sea por sepsis, por síndrome vasopléjico o por una hipocalcemia o acidosis. Esto va a corresponder con una disminución de la presión arterial, con disminución de las resistencias, aumento del gasto cardíaco y que la presión venosa central se puede encontrar normal o aumentada. En el ecocardio podemos ver tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo con disminución de la precarga y el tratamiento sería vasopresores. En segundo lugar, se puede producir un fallo de ventrículo izquierdo por shock cardiogénico, por isquemia, reperfusión o disfunción valvular. Corresponde con disminución de la presión arterial y de las resistencias vasculares, disminución del gasto cardíaco y la presión venosa central normal o elevada. Se puede ver como el ventrículo izquierdo tiene una FEBI disminuida y una contractilidad disminuida. Y el tratamiento puede ser inotrópicos, más o menos vasopresores, más o menos dispositivos de asistencia mecánica. En tercer lugar, se puede producir un fallo de ventrículo derecho por un fallo de la válvula tricúspide, porque el paciente sea un EPOC severo o tenga una hipertensión pulmonar severa. Esto se produciría una disminución de la presión arterial con las resistencias aumentadas, el gasto cardíaco bajo y un aumento de la presión venosa central.
Se puede ver como el ventrículo derecho está dilatado y el tratamiento sería la milrinona junto con levosimendan, junto con óxido nítrico o asistencia mecánica. En cuarto lugar, el fallo biventricular se trataría con milrinona más menos noradrenalina o levosimendan. Y en quinto lugar, la hipovolemia, que se produce por hemorragias o por pérdidas durante la cirugía, que va a cursar con disminución de la presión arterial, aumento de las resistencias sistémicas, disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión venosa central. Se va a ver como hay falta de volumen en ambos ventrículos y el tratamiento pues, es reponer el volumen. Complicaciones de este tipo de cirugías hay muchas. Las más frecuentes van a ser, en primer lugar, la coagulopatía y sangrado, ya sea por hemodilución, por coagulopatía de consumo, fibrinolisis inducida por la circulación extracorpórea o hipotermia. El diagnóstico es realizando una analítica de hemograma y coagulación y se puede añadir un test viscoelástico. Y el tratamiento, pues protamina guiada por ACT, transfusión en caso de que sea necesario, tranexámico si hay fibrinolisis y si hay sangrado, pues hacer una reparación quirúrgica. Las arritmias por circulación extracorpórea, pues bueno, pueden ser varias. Aquí dejo todas las causas y tratamientos que pueden realizarse, que esto ya lo hemos visto en otra sesión, así que no voy a entrar en ello. El siguiente sería edema agudo de pulmón, que las causas pueden ser disfunción de ventrículo izquierdo y que produzca una congestión retrógrada, reexpansión pulmonar brusca o una sobrecarga de volumen. El tratamiento, pues soporte ventilatorio, con posible reclutamiento alveolar para obtener la PIC óptima, diuréticos y optimizar la función cardíaca. Disfunción valvular por reparación inadecuada, una disfunción de la prótesis o por iatrogenia. Se diagnostica con la ecocardio y el tratamiento va a ser transitorio de vasopresores e inotrópicos, pero el paciente va a terminar reentrando en la circulación extracorpórea para poder realizar la corrección quirúrgica. Y así hilando, pues, ¿cuáles serían las indicaciones para entrar de nuevo en la circulación extracorpórea? Pues una inestabilidad hemodinámica refractaria, que haya una disfunción ventricular severa, hipoxemia crítica refractaria o complicación quirúrgica identificada. ¿Y cuáles serían las indicaciones de un dispositivo avanzado de soporte circulatorio? Imposibilidad de mantener la tensión media por encima de 60 con fármacos a dosis máximas, un gasto cardíaco con hipoperfusión tisular con clínica, disfunción ventricular severa, hipoxemia refractaria, ritmo cardíaco incompatible con la vida y fallo ventricular severo. Algunos de esos dispositivos serían el balón de contrapulsación aórtico, que es un dispositivo de soporte temporal que se inserta a través de la aorta descendente y funciona inflando durante la diástole y desinflando en la sístole. Esto sirve para aumentar la perfusión coronaria y reducir la poscarga del ventrículo, para hacer una recuperación de insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo en la salida de circulación extracorpórea. Indicaciones del balón de contrapulsación hay varias, pero lo que hay que recordar es que si el paciente tiene una insuficiencia aórtica o cualquier otra patología aórtica, el paciente está contraindicado que se le coloque el balón. Otro dispositivo podría ser el Impella, que es una bomba que se coloca a través de la válvula aórtica para aspirar sangre desde el ventrículo izquierdo y lo expulsa en la aorta ascendente. Así le proporciona al paciente un soporte hemodinámico y descarga el ventrículo izquierdo. Está indicado en shock cardiogénico, en un soporte hemodinámico durante intervención coronaria y ablación de taquicardias de alto riesgo. Otros dispositivos pueden ser la ECMO venoarterial, el soporte biventricular o el Tandem Heart. Esta sería la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por la atención.